Muy buenas noches, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 19 de noviembre del 2023. El ministro Arturo Saldívar vuelve a hacer polémica dentro de las redes sociales. Esto por las declaraciones que ha hecho en contra de Felipe Calderón en su última entrevista con Sabina Berman. Te voy a leer un tuit tuyo reciente. Hace 14 años murieron 49 niños y más de 100 quedaron gravemente lesionados por la negligencia de altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Desafortunadamente, la Corte avaló la impunidad. Solo 3 de sus 11 integrantes votamos por señalar a los responsables. Eran tiempos de, pones comillas, independencia judicial. Arturo, das a entender que no hubo tal independencia judicial. ¿Qué tipo de presiones, de intimidaciones tuviste tú del gobierno de Felipe Calderón? Lo que pasa es que se ha tratado de generar una narrativa equivocada de que en estos tiempos, sobre todo cuando yo fui presidente de la Corte, no hubo independencia judicial, cuando nuestras sentencias demuestran justo lo contrario. No solo las de la Corte, sino las de todos los tribunales federales. Un gran número de resoluciones han sido en contra del gobierno. Sí. Hasta antes de esta etapa, no había habido un solo caso de una política pública esencial a un gobierno que la Corte o el Poder Judicial hubiera declarado inconstitucional. Entonces es muy curioso que cuando la Corte empieza a realizar esta labor y cuando tiene independencia, se trate de decir que se perdió algo que se tenía cuando, reitero, las votaciones nos demuestran que normalmente el Poder Judicial votaba a favor de las políticas públicas de los gobiernos anteriores. Y esto tiene una lógica. En un momento en donde hay una enorme transformación en el país, anteriormente el poder político, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Hoy que el poder político cambia, se escinde el poder económico y el poder mediático tiene otra lógica. Entonces, esta pluralidad y este terremoto político que se da en el país a partir de la elección de 2018, pues hace que las cosas cambien de manera muy importante. Pero la independencia ahí está. Es decir, en esta sacudida lo que ha pasado es que se han separado los poderes por primera vez, el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo. Exactamente, fundamentalmente el judicial y el poder ejecutivo, porque se habla mucho del poder legislativo, pero a ver, es lógico, no solo en México, en cualquier país, que si un presidente tiene mayoría en el Congreso, porque se la dio la ciudadanía, aproveche esa mayoría. Mal haría, y sería muy absurdo, que una mayoría legislativa esté votando en contra de sus propios intereses y del mandato que recibieron en las urnas. Pero en relación con el Poder Judicial, efectivamente, hoy hay una auténtica separación de poderes, una división de poderes, y el Poder Judicial ha venido actuando con mucha independencia. Y antes no, dices. Pues me preguntabas básicamente en el sexenio de Felipe Calderón. Ahí yo he comentado, no es la primera vez que lo hago, y lo dije desde hace muchos años, que hubo sobre todo 2 asuntos donde hubo una presión muy fuerte del gobierno de Felipe Calderón. El primero, en el caso de la guardería ABC. Y en el caso de Florence Cassés. Y en el caso de Florence Cassés, con diferente intensidad, pero ahí la presión que hubo para la Corte, para mí en lo personal, fue muy fuerte. O sea, a ti te invadieron tu casa, has dicho. Sí, entonces ahora que vengan a decir, a presentarse como los paladines del Estado de Derecho, sí, quienes realmente eran el crimen institucionalizado. O sea, estás hablando del sexenio de Felipe Calderón. Sí, estoy hablando de ese sexenio. Me parece patético, me parece una hipocresía, porque realmente no había ese respeto. Había presión de otro tipo, no había obviamente
mañaneras, no había conferencias de prensa, pero la presión ahí estaba. Y en el caso de la guardería ABC, en que fallecieron 49 niños y más de 100 quedaron lesionados, la presión que hubo y el manejo que hubo por parte del gobierno de Felipe Calderón en la Suprema Corte hizo que solo 3 integrantes del Pleno, la ministra Sánchez Cordero, el ministro Juan Silva Mesa y yo, votáramos por señalar con nombre y apellido a los responsables de esta tragedia, porque esta tragedia pudo haber sido evitada y al haber sido evitada constituye una auténtica injusticia. Ahora, quiero regresar al momento, tú has narrado este momento en que detienen la camioneta donde vas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, y cortan cartucho. Y se quedan apuntándote cerca de 10 minutos en silencio. Así es. Bueno, es que eso es para la historia de México. Eso fue en el caso de Florence Cassey, por supuesto, es para la historia de México. Eso nunca había ocurrido que yo sepa. Nunca ha vuelto a ocurrir. ¿El ejército o era la policía? Era la Policía Federal, que eran los que estaban involucrados, los mandos de la policía, o sea, en el caso Florence Cassey, que querían ocultarlo, defendiendo ese montaje terrible, esa injusticia, esa aberración jurídica y tratando de que se convalidara una sentencia que no se tendría que haber dictado contra esta persona, porque todo fue un montaje como quedó acreditado suficientemente. Entonces hubo esta cuestión muy grave, después se metieron también a mi casa. Nuevo la Policía Federal. Supongo que sí, para mandar un mensaje, se llevaron mi computadora, toda mi información, supongo que pensaban que iban a encontrar algo que me incriminaran, obviamente no hubo nada, y por otro lado mandar un mensaje de que podían haber hecho con nosotros lo que ellos hubieran querido. Esto yo lo informé en el momento en que ocurrió al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa, y al día siguiente a todo el Pleno de Ministros. Y dije que no iba a salir públicamente para no generar una crisis institucional que hubiera sido terrible. Yo antepuse los intereses del país y de la Corte a la afectación personal y por eso en ese momento guardé prudencia, pero lo comenté a mis compañeras y compañeros al día siguiente de que esto sucedió. Ahora hay un grado de hipocresía grande cuando se afirma, lo describe el sexenio de Felipe Calderón como de la criminalidad institucionalizada y ahora las quejas que hay sobre este gobierno, y no es que yo defienda este gobierno, pero hay una sensación, Arturo, de que el lenguaje ya no nos sirve, porque el lenguaje sirve para deformar, no para cifrar. ¿No sientes esta desesperación, en especial tú que eres un juez supremo de la nación, que usas el lenguaje para dictar justicia? Realmente lo que ha sucedido es que los adversarios del presidente, particularmente quienes perdieron el poder que venían ejerciendo desde hace tiempo, están muy enojados y han impulsado una narrativa a favor de lo que ellos llaman el Estado de Derecho, como si ese Estado de Derecho se hubiera respetado antes y a partir de ahora no. Yo he dicho, lo acabo de afirmar contigo y lo reitero, nunca la Corte había gozado de tanta autonomía e independencia como los últimos 4 años y medio. ¿Y cómo se demuestra? Con las sentencias que hemos dictado, cómo se demuestra que esta independencia no era tan fuerte, por decirlo de alguna manera, antes, con las sentencias. Y otra cosa también importante, yo he votado igual estos 4 años y medio que como voté todos los años anteriores que fui ministro. Yo no he cambiado mis convicciones, los valores y principios que defiendo porque cambió un sexenio. Quizás lo único que sucedió es que hoy esa forma de entender ciertos fenómenos sociales es más acorde a mi pensamiento que la que había anteriormente. Yo no cambié, lo que cambió fue la realidad política del país. Yo siento
Muchos han estado criticando al presidente de la República porque es un autoritario, un dictador, está tomando la corte, etcétera, etcétera. Pero en realidad quien influía dentro de la corte y de sus decisiones, pues fue el mismísimo Felipe Calderón, tal y como lo ha señalado el ministro Arturo Saldívar. Imagínense presionarlo a tal punto de amenazarlo con armas o un grupo armado, pues la verdad es que fue demasiado lejos. El presidente de la República, en todo su derecho, ha manifestado en más de una ocasión cuando la Corte pues ha emitido resoluciones que van en contra de la transformación del país, pero hasta ahí. En cambio, vemos cómo Felipe Calderón efectivamente no le tembló la mano ni siquiera para amenazar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en los últimos días hemos visto un ataque llevado a cabo por los medios chayoteros y también por los legisladores de la oposición en contra de Ernestina Godoy. Esto para que no se ratifique al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México por 4 años más. Acusan de una persecución política y que se han fabricado todo este caso del cártel inmobiliario, según para desprestigiar al PAN y a sus máximos exponentes dentro de la Ciudad de México. Yo anteriormente les había comentado que Claudia Sheinbaum ya había dado a conocer una parte del libro de Felipe Calderón, en donde narra sus vivencias como presidente de la República. De hecho, fue su última publicación o su último libro. Y ahí mismo él propiamente señala con nombre y apellido a Jorge Romero, quien es el líder de todo este cártel inmobiliario. Subió un tuit, a ver si anda por ahí. Lo que dice Felipe Calderón, ¿ya lo vieron ustedes? De Jorge Romero en su libro. Se los voy a poner. O sea, ya no solamente es lo que la Fiscalía ha investigado, lo que ha encontrado, lo que representa la corrupción inmobiliaria que los vecinos y vecinas de Benito Juárez habían estado denunciando en su alcaldía, que no tiene nada que ver con un asunto político, sino es un asunto de corrupción. Y ayer este personaje, diciendo que va a denunciar, miren lo que decía Felipe Calderón, que no es precisamente un adepto de nuestro movimiento, ¿verdad? A ver, léele ahí lo que dice. Dice Jorge Romero, Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Ahí está el sonidito. Entonces, no pueden decir que se trata de una persecución y mucho menos una fabricación de delitos, porque tanto Margarita Zavala así como Felipe Calderón ya lo habían denunciado años atrás, todo lo concerniente al cártel inmobiliario. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como @Domínguez, @express con _MX. Y de igual manera los invito a la página de Facebook de Las Benditas Redes Sociales. Nos vemos en un siguiente video. Que pase una excelente noche. Saludos. Bye bye.